Se desea calcular la integral del producto de x por x más a por x más b. Para ello es conveniente efectuar dichos productos, ya que conocemos de las propiedades de las integrales que la integral de una suma o resta de funciones es igual a la integral de la primera función más o menos la integral de la segunda función. Estas integrales son integrales más simples que la integral original. De ahí su conveniencia en este tipo de integrales. Para realizar la descomposición es importante recordar que x más a por x más b, cada uno de esos factores tiene un término común. Por lo tanto, la descomposición vendría dada por el cuadrado del primer término más suma de los términos no comunes por el común más la multiplicación de los no comunes. Así, la integral dada se puede expresar de la siguiente forma: integral de x cuadrado más a más b por x más a por b de x. Aplicando ahora la propiedad distributiva, donde el primer factor se multiplica por cada uno de los términos del segundo factor, obtenemos que la integral la podemos escribir como integral de x al cubo más a más b x al cuadrado más a por b x por dx. Ahora bien, separando cada sumando del integrando, haciendo uso de la propiedad de las integrales dada anteriormente, obtenemos que la integral completa se puede expresar como la integral de x al cubo por el dx más la integral de a más b por x al cuadrado de x más la integral de a por b x de x. Haciendo uso de la propiedad de que todo factor constante se puede extraer para fuera de la integral, obtenemos que las integrales se pueden escribir de la siguiente manera: integral de x al cubo de x más a más b integral de x al cuadrado de x más a por b integral de x por el de x. Sabiendo de las tablas integrales que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c, se puede resolver cada una de las integrales obteniéndose, para la primera, x a la 4 sobre 4 más c1 más a más b, x a la 3 sobre 3 más c2 más a por b, x a la 2 sobre 2 más una constante c3. Efectuando la propiedad de la ley distributiva para eliminar el paréntesis que involucra a la variable x, obtenemos que las integrales se pueden escribir, las soluciones de las integrales se pueden escribir de la siguiente forma: a más b por x a la 3 sobre 3 más por c2 más a por b x al cuadrado sobre 2 más a por b por c3. Agrupando las variables y las variables primero y las constantes después, se obtiene que se puede escribir el resultado de la siguiente forma: x a la 4 sobre 4 más a más b x a la 3 sobre 3 más a b x cuadrado sobre 2 más c1 más a más b por c2 más a por b por c3. Los últimos tres términos de esta expresión no tienen la variable incluida, por lo tanto se pueden denominar como una nueva constante c, obteniéndose como resultado de la integral la siguiente expresión:
x al cuadrado 4 sobre 4 más a más b por x a la 3 sobre 3 más a más a por b, x cuadrado sobre 2 más la última constante c.